Bienvenidos al tutorial de la cuarta práctica de análisis computacional de teoría de estructuras y construcciones industriales. Soy David Bell, el profesor encargado de coordinar la asignatura en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. En las prácticas anteriores se han estudiado diferentes alternativas de estructuras articuladas para soportar una pasarela, varias configuraciones de un pórtico simple de acero con cubierta a dos aguas y el pórtico principal de un edificio de hormigón armado de 3 plantas. En todos los casos se trataba de estructuras planas y se analizaron mediante el programa CESPLA, que resuelve este tipo de problemas utilizando el método directo de la rigidez y fue desarrollado por el equipo del profesor Juan Tomás de Ligüeta en la Universidad de Navarra. En esta última práctica se van a estudiar distintos problemas de pandeo, y como el pandeo de un elemento puede producirse en cualquiera de los planos que contienen los ejes principales de inercia de su sección, para hacerlo se utilizará el programa CESTRI, que es básicamente una versión de CESPLA que permite resolver problemas tridimensionales. Hay que señalar que, aunque en la primera práctica se tuvo en cuenta la influencia del acoplamiento entre flexión y compresión para calcular las tensiones en la configuración deformada de las barras que componían las celosías que se estudiaron, lo que guarda una relación muy estrecha con el pandeo, lo que se va a hacer en esta es calcular las cargas críticas de pandeo, tanto de elementos aislados como de un par de estructuras articuladas. El valor de estas cargas es necesario para poder evaluar la esbeltez reducida y el coeficiente de reducción de resistencia por pandeo y realizar los cálculos de resistencia en la configuración deformada incluidos en la primera práctica. Pero la técnica necesaria para obtenerlas es distinta de la que se emplea en el resto de los cálculos realizados en las prácticas anteriores, y por eso vamos a estudiarla en esta. Como ya he dicho hace un momento, en esta práctica se van a calcular tanto las cargas críticas de pandeo de varios elementos aislados con distintas condiciones de apoyo como las que se muestran en esta imagen, en la que se ve que una misma columna soporta cargas muy diferentes antes de pandear, en función de cuáles sean las restricciones al desplazamiento que tienen sus extremos, como la carga crítica que produce el pandeo de una estructura completa, fenómeno que puede verse aquí en el caso de las vigas de un puente en la ciudad de Edmonton, situada en la provincia de Alberta, en Canadá, que pandearon durante la construcción del puente en marzo de 2015. Sin embargo, el problema que se analizará en la práctica es mucho más parecido al de estas fotografías, ya que se estudiarán dos torres de celosía de diferentes alturas para ver cómo se altera el modo de colapso al aumentar la esbeltez de la estructura. Los objetivos de esta práctica son dos. En primer lugar, verificar la validez del programa y del método de cálculo que utiliza para reproducir los resultados analíticos de la teoría de segundo orden. Vamos a analizar unos análisis computacionales de unos problemas de pandeo y el método numérico que utiliza el programa de cálculo, CESTRI en este caso, no es exactamente igual que no sigue el desarrollo teórico que se ha visto en las clases correspondientes. Entonces lo primero que haremos será comprobar que, aunque utiliza un método alternativo, el resultado que se obtiene es el mismo que predice la teoría. Para eso utilizaremos una serie de problemas tipo de solución conocida. El segundo objetivo es comprobar que el colapso de una estructura por inestabilidad puede producirse tanto cuando falla uno de sus componentes, lo que se conoce como pandeo local, o cuando lo que falla es la estructura completa, dando lugar a un problema de pandeo global. Para conseguir el primer objetivo y verificar la precisión del programa cuando analizamos problemas de pandeo, vamos a analizar inicialmente 4 problemas de pandeo de barras aisladas con solución conocida. Por un lado, estudiaremos la barra biapoyada, cuya carga crítica fue predicha por Euler y vale pi cuadrado por la rigidez a flexión E por I dividido por el cuadrado de la longitud. Estudiaremos una columna en voladizo en el que la longitud de pandeo es el doble de la longitud natural de la barra y la carga crítica es pi cuadrado por la rigidez a flexión dividida por el doble de la longitud elevado al cuadrado. Estudiaremos una viga biempotrada en la que la longitud de pandeo es la mitad de la longitud natural. Y por último estudiaremos una columna con distintos apoyos en ambos planos, una columna como la que se ve en esta figura, en la que los apoyos de los extremos permiten el giro alrededor del eje Z, pero no así el giro alrededor del eje Y. De esta manera, la carga crítica cuando el giro de la sección se produzca alrededor del eje Z y el desplazamiento a lo largo del eje Y vendrá dado por pi cuadrado, por el módulo de Young, por la inercia de la sección respecto de Z, partido por la longitud de la barra al cuadrado.
Y en cambio, cuando el pandeo se produzca girando la sección alrededor del eje Y y produciéndose un desplazamiento sobre el eje Z, lo que tendremos es una carga crítica igual a pi cuadrado por el módulo de Young por la inercia respecto del eje Y dividido por la mitad de la longitud en este caso, puesto que el giro en los extremos está impedido, como se puede apreciar en la forma que adquiere la deformada que vemos aquí. En los extremos presenta los típicos puntos de inflexión debido a que estos apoyos impiden el giro respecto del eje Y. Por último, la carga crítica será el menor de los dos valores anteriores, puesto que como tenemos la longitud mayor con la inercia mayor y la longitud menor con la inercia menor, dependerá de cuánto valga la longitud y cuál sea la relación entre las dos inercias principales de la sección para determinar cuál es la carga crítica más baja. A continuación, lo que vamos a hacer es ver de manera resumida cuál es el método que utiliza el programa de cálculo matricial que vamos a utilizar para resolver la práctica CESTRI para resolver un problema de pandeo, que como hemos dicho en la introducción, en los objetivos, pues no coincide exactamente con el planteamiento analítico que realizó Euler y que se ha aplicado a los 4 problemas anteriores. En estos problemas, analíticamente, lo que se hace es calcular el equilibrio de la estructura en la configuración deformada, admitiendo, por lo tanto, grandes desplazamientos, pero no grandes deformaciones. Las deformaciones siguen siendo pequeñas, por eso se conoce como teoría de segundo orden. La de primer orden son los problemas lineales con pequeñas deformaciones y pequeños desplazamientos. La teoría de segundo orden supone grandes desplazamientos pero pequeñas deformaciones, mientras que la teoría de tercer orden, que se utiliza para estudiar el fenómeno de postpandeo, que es lo que sucede después de que una barra empiece a pandear, esa teoría admite tanto grandes desplazamientos como grandes deformaciones. Pues bien, este planteamiento analítico realizado por Euler y que hemos recordado en las primeras lecciones de la asignatura plantea el equilibrio en la configuración deformada, obtiene una ecuación diferencial de equilibrio, se resuelve encontrando una solución en forma de senos y cosenos, se calculan las constantes de integración y se obtiene una determinada solución que son las mostradas en la diapositiva anterior. Si uno quiere hacer un método que permita el cálculo de pandeo de una barra situada en una estructura más grande, tiene que hacer un planteamiento más general que permita abordar un problema completamente genérico. Ese planteamiento parte también, como es teoría de segundo orden, de una barra en la configuración deformada. Tendremos grandes desplazamientos o pequeñas deformaciones, de manera que la barra que en configuración indeformada tiene esta forma que se ve aquí dibujada en negro, cuando se deforme adoptará esta forma curva. Si en esta forma curva cogemos una rebanada diferencial y la ampliamos, lo que tenemos es lo que se muestra en la parte derecha de la figura. Tendríamos un elemento cuya longitud horizontal sería diferencial de x, la longitud de la directriz deformada sería diferencial de s, el ángulo que formaría esta directriz deformada con la horizontal sería θ, y tendríamos la carga distribuida Q a lo largo de la barra que intervendría sobre la rebanada también, y en los extremos de la rebanada lo que tendríamos serían los esfuerzos en las secciones dorsal y frontal de la rebanada. Tendríamos un esfuerzo cortante Q, un esfuerzo axil N y un momento flector M, que en la sección frontal, al habernos desplazado un diferencial de X hacia la derecha, adoptarían un valor, el cortante Q más diferencial de Q, el axil N más diferencial de N y el momento flector M más diferencial de M. Estos son los esfuerzos propiamente dichos, son las resultantes de las tensiones sobre la sección de la barra. Si la barra está inclinada, si la sección de la barra está inclinada, los esfuerzos tienen que estar también inclinados. El axil no será horizontal y el cortante no será vertical, puesto que la directriz de la barra no es horizontal en este caso. No obstante, estos esfuerzos no son la variable más adecuada para estudiar el problema de una barra en la configuración deformada de forma completamente general, por dos razones. Primera, porque si se plantea el equilibrio en este sistema de referencia con un eje que vaya
siguiendo, que sea tangente a la directriz de la barra, las ecuaciones que quedan son un poco más complejas, y además se da el problema de que estos esfuerzos no son conocidos a priori, es decir, no, a partir de las cargas exteriores no se pueden determinar bien los esfuerzos dibujados aquí en rojo, por la sencilla razón de que como no se conoce la inclinación de la sección cuando la barra se deforme, no hay manera de relacionar fácilmente estos esfuerzos con las cargas exteriores. En cambio, si utilizamos la resultante horizontal y vertical de las fuerzas, la resultante horizontal H y la resultante vertical V, estas fuerzas sí que son fáciles de conocer, por lo menos en los extremos de la barra, puesto que las direcciones son conocidas, y por lo tanto si calculamos las reacciones a las que está sometida esta barra en el sistema de referencia XY correspondiente a la configuración indeformada, lo que es posible realizar en muchas ocasiones, tendríamos el dato de partida de las fuerzas H y V, pero no así el de N y Q. Por estas dos razones plantearemos el equilibrio de la rebanada diferencial, pero utilizando como variables las resultantes horizontal y vertical de las tensiones y no los esfuerzos cortante y axil propiamente dichos. Aunque por comodidad, dado que estamos acostumbrados a utilizar esta nomenclatura, en adelante hablaremos de H como si fuese el axil y de Q y de V como si fuese el cortante, a pesar de que insisto en que no lo son propiamente dichos. Bueno, pues si planteamos el equilibrio en dirección horizontal, tenemos que en la sección dorsal tenemos una fuerza H hacia la izquierda, en la sección frontal tenemos una fuerza H más diferencial de H hacia la derecha. El diferencial de H es la derivada de H con respecto de X por diferencial de X, y por lo tanto la diferencia entre estas dos fuerzas tiene que ser igual a 0, puesto que en el equilibrio estático la barra no se mueve. Si hacemos el mismo razonamiento, bueno, a partir de este resultado, lo que obtenemos es que la derivada de la fuerza horizontal con respecto de X es nula. Si planteamos el equilibrio en dirección vertical, tenemos la fuerza vertical V hacia abajo en la sección dorsal, V más diferencial de V en la sección frontal hacia arriba, y en este caso, como teníamos una carga uniformemente repartida sobre el eje Y, tendremos que la resultante de esta carga, Q por diferencial de X actuando hacia abajo, también interviene en el equilibrio, con lo cual queda esta ecuación, y a partir de esta ecuación se obtiene que la derivada de la fuerza vertical con respecto de X es la fuerza distribuida por unidad de longitud. Hasta aquí las ecuaciones que obtenemos son las mismas que hubiéramos obtenido en una rebanada indeformada, lo que se hacía en resistencia de materiales para obtener las relaciones diferenciales entre los esfuerzos y las cargas, con la salvedad de que en este caso no tenemos el esfuerzo axil y el esfuerzo cortante, sino la resultante horizontal y vertical de las fuerzas, pero la expresión de las ecuaciones es exactamente la misma. Si planteamos el equilibrio de momentos, despreciando los diferenciales de orden superior, lo que tendríamos es que en la parte de atrás tenemos un momento negativo m, en la parte de delante tenemos un momento positivo m más diferencial de m, que es este de aquí. Además, el cortante v más diferencial de v actuando a una distancia diferencial de x del punto donde estamos tomando momentos, que es este de aquí atrás en la sección dorsal, me daría v por diferencial de x más diferencial de v por diferencial de x, pero esto sería un diferencial de orden superior que despreciamos. Por lo tanto, solamente queda ese término de aquí. Y la gran novedad al plantear el equilibrio en la configuración deformada se produce porque la resultante horizontal en este caso también crea un momento, puesto que el punto donde se aplica es el centro de la sección frontal, y este centro de la sección frontal está elevado respecto del centro de la sección dorsal una distancia diferencial de v. Por lo tanto, a los momentos que ya intervenían en el equilibrio en la configuración indeformada, el momento en la sección dorsal, el momento en la sección frontal y el momento producido por el cortante en la sección dorsal, hay que añadir el momento producido por la fuerza horizontal resultante de las tensiones en la sección dorsal. Por lo tanto, la ecuación que nos queda ahora no es exactamente igual que la que teníamos en la configuración indeformada, porque aparece este término en el que tenemos la fuerza horizontal h por la derivada de la flecha con respecto de x. De esta forma, tenemos que el equilibrio de la rebanada diferencial en la configuración deformada se obtiene de estas tres ecuaciones diferenciales. Si aquí introducimos las ecuaciones de comportamiento, para la fuerza horizontal tendríamos que
el esfuerzo axial sería la rigidez E por A por la derivada del desplazamiento longitudinal con respecto de X. Por lo tanto, la ecuación diferencial que queda es que la rigidez E por A por la derivada segunda del desplazamiento longitudinal tiene que ser 0, y esto quiere decir que el desplazamiento longitudinal tiene que ser una función lineal que podemos escribir como una constante A más otra constante B por X. El mismo resultado que se obtenía en la configuración indeformada. Si analizamos las dos ecuaciones de equilibrio asociadas a la flexión, como aquí tenemos el cortante y aquí arriba la derivada del cortante, para poder introducir esta ecuación dentro de la de abajo tenemos que derivarla primero. Tendríamos que la derivada segunda del momento con respecto de X menos h por la derivada segunda de la flecha con respecto de X. Hay que darse cuenta de que la derivada de h con respecto de X es 0, por lo tanto, al derivar este término solamente queda el que vemos aquí. Y además tendríamos la derivada del cortante con respecto de X. Esa derivada es la fuerza distribuida Q. Al pasarlo a la derecha queda con signo negativo. Y nos queda esta ecuación de aquí. Si aquí introducimos la relación de comportamiento, que nos dice que el momento es la rigidez a flexión E por I por la derivada segunda de la flecha, lo que obtenemos es esta segunda ecuación diferencial, que no es la misma que se obtenía en la configuración deformada, porque aparece este término en el que interviene la fuerza longitudinal de la barra, que no estaba en el problema de Bernoulli-Navier que teníamos en la configuración indeformada. Cuando la fuerza H es de tracción, es decir, tenemos que la fuerza H es una fuerza P que tira de la barra, la ecuación diferencial que nos queda es la que vemos aquí, y su solución se escribe, como vemos a la derecha, en función del seno y el coseno hiperbólico de A por X, siendo A la raíz de la fuerza de tracción dividida por la rigidez a flexión de la barra. Este problema, esta solución es interesante cuando se analizan problemas de cables, problemas de elementos sometidos a tracción que alcanzan el equilibrio en la configuración deformada. Pero no es interesante para analizar el problema de pandeo, puesto que la fuerza axial en este caso estira la barra y no la comprime. Cuando tenemos compresión, la fuerza H es la fuerza menos P, y la ecuación que queda es la que vemos aquí abajo, y su solución es muy similar a la de antes, pero cambiando los senos y cosenos hiperbólicos por los senos y cosenos trigonométricos. De esta forma, tenemos que, si resolvemos el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que tenemos para una barra en la configuración deformada, nos queda que la ecuación de equilibrio horizontal tiene esta solución, una ecuación lineal A más B por X, y la parte de flexión tiene esta otra solución con un término lineal C1 más C2 por X más otro término trigonométrico. Tenemos pues 6 constantes de integración que habrá que determinar a partir de las condiciones de contorno del problema. De forma completamente general, podemos escribir que las condiciones de contorno del problema son que los desplazamientos longitudinal, transversal y el giro en los dos extremos, en el extremo 1 y en el extremo 2, son conocidos. Se adoptan los valores U1, V1, teta 1, U2, V2, teta 2. A partir de aquí, en el primer capítulo de la asignatura resolvimos un problema en el que hicimos esto mismo, pero con una barra en la configuración indeformada. Es decir, no aparecían estos términos en senos y cosenos, sino lo que teníamos era una expresión para la flecha que era un polinomio de orden 4. Aquí teníamos c sub 3 por x al cuadrado y c sub 4 más e por x al cubo. A partir de allí, calculando el valor de calculando las ecuaciones de equilibrio en función de las 6 incógnitas y poniendo las condiciones de contorno que teníamos, y luego calculando el valor de los esfuerzos en los extremos de la barra, obtuvimos la matriz de rigidez de la barra. Si hacemos lo mismo, se puede obtener exactamente lo mismo, es decir, imponemos, por ejemplo, si el desplazamiento en x igual a 0, en el origen es igual a u sub 1, lo que tenemos es que u en x igual a 0 es igual a a, si esto es igual a u sub 1, a tiene que ser u sub 1. Y de la misma manera, si u en x igual a l
tiene que ser U sub 2, lo que tendremos es que A que vale U sub 1 más B por L tiene que ser igual a U sub 2, y de ahí sacaremos que B tiene que ser U sub 2 menos U sub 1 partido por L. A partir de ahí podemos obtener las deformaciones, como la derivada de U con respecto de X, que nos quedaría B. Si eso lo multiplicamos por E y por A, obtenemos el axil. De manera que la constante B era 1 partido por L, multiplicando por E por A, lo que obtendríamos era el axil en el extremo inicial de la barra. Bueno, pues haciendo esto con todos los elementos de la matriz de rigidez, o haciendo esto para todos los esfuerzos, escribiéndolo en función de los desplazamientos en los extremos de la barra, lo que obtenemos es una matriz de rigidez. Lo que sucede es que esta no es la matriz de rigidez que teníamos en el problema de primer orden, en el problema lineal. En aquel problema, los términos EA partido por L correspondientes al axil sí que son los mismos que eran los mismos que tenemos ahora, pero este término sí que estaba multiplicado por E por I partido por L cubo, pero aquí en vez de una función F4 teníamos un 12. Aquí teníamos 6EI partido por L cuadrado exactamente igual que aquí, es decir, esta función F1 era un 6. Aquí teníamos 2EI partido por L, de manera que, 4EI partido por L, de manera que esta función F2 era un 4 y esta función F3 era un 2, era 2EI partido por L. Esa era la matriz de rigidez que obtuvimos en su día. Bueno, pues si hacemos el problema, lo que obtenemos son estas funciones que vemos en la parte derecha de la diapositiva, en la que A vuelve a ser la raíz de P partido por EI, y que desde luego son mucho más complicadas que las constantes que aparecían en la matriz de rigidez de primer orden. Bueno, pues esta matriz de rigidez, en función de estas funciones de sensibilidad, que así es como se llama a estas 4 funciones, se denomina matriz de rigidez de segundo orden, porque cumple el mismo papel que la matriz de rigidez en el problema lineal, pero está aplicada en la configuración deformada para un problema de segundo orden. Vamos a analizar ahora un poco más en detalle cómo son estas 4 funciones de sensibilidad. Si la representamos gráficamente en función de A por L al cuadrado, lo que nos quedan son estas funciones. Vemos que son funciones que son fuertemente no lineales, por lo menos en la zona derecha de la gráfica, no tanto en la zona izquierda. Pero resulta que en un problema de pandeo, la zona que más nos va a interesar va a ser la zona que va desde A por L igual a 0 hasta A por L cuadrado igual a 10. ¿Por qué? Pues porque en principio lo que nos interesa es analizar el problema, cómo se comporta la estructura hasta que ésta pandea. Por lo tanto, lo que nos interesa es analizar estructuras que están sometidas como mucho a la carga crítica que produciría el pandeo. Bueno, pues como A es la raíz de P partido por EI, el término A por L al cuadrado es P por L al cuadrado partido por EI. Si sustituimos P por la carga crítica de Euler, la carga crítica de Euler es pi cuadrado por EI partido por L cuadrado, resulta que este término A por L al cuadrado, lo que es lo mismo, carga por L al cuadrado partido por EI, coincide con pi al cuadrado, y pi al cuadrado es prácticamente 10. Por lo tanto, en la zona en la que se van a comportar todas las estructuras en condiciones de servicio, desde carga nula hasta justo llegar a la carga de Euler, estaríamos en esta zona recuadrada de las funciones de sensibilidad. Y en esta zona las funciones son bastante lineales, se comportan de una manera bastante lineal, de manera que si en vez de utilizar las funciones de sensibilidad las aproximamos linealmente con un desarrollo en serie de Taylor, el error que cometeríamos no sería muy grande. Si intentamos hacer esto en esta zona, obtendríamos un auténtico disparate, porque claro, si sustituyo esta función entre estos dos puntos por la línea recta que va del uno al otro, obtengo una aproximación malísima. Pero en cambio, si en esta zona de aquí sustituyo la función verde por una línea recta que vaya desde aquí hasta aquí, el error que se comete es muy pequeño. Como veremos en la siguiente diapositiva, esto será decisivo para poder resolver numéricamente el problema de pandeo de una estructura. Bueno, una vez visto cómo es la matriz de rigidez de segundo orden para analizar un elemento en la configuración deformada, vamos a buscar nuestro objetivo, que es determinar la carga que puede soportar una estructura antes de inestabilizarse o de pandear. Para hacer esto hay que asumir dos hipótesis. La primera, que solo actúan cargas en los nudos de la estructura, y la segunda, que todas estas cargas son proporcionales a un parámetro lambda. La primera hipótesis puede parecer una restricción muy grande a la hora de analizar una estructura,
puesto que al haber solo cargas en los nudos, esto quiere decir que no puede haber cargas sobre las barras, y la normativa precisamente lo que establece son cargas uniformemente repartidas sobre superficies horizontales y verticales que se transmiten a las barras en forma de cargas repartidas. De todas maneras, esta restricción no es nada particular de este método, sino que prácticamente todos los métodos de cálculo numérico de estructuras parten de un modelo en el que las cargas que actúan sobre las barras se han transferido previamente a los nudos. Lo mismo el método de los elementos finitos, que se estudió en mecánica de los sólidos deformables y que transmite esas cargas de los elementos a los nudos con ayuda de las funciones de forma, como el método directo de la rigidez, que estudiaremos al final de la asignatura, y que también analiza estructuras cargadas en los nudos con unas cargas que se calculan a partir de los valores de las cargas sobre las barras. Pero es que además, como veremos también en las clases de teoría, el valor de la carga crítica en un elemento aislado con carga lateral o sin carga lateral, con carga distribuida a lo largo de su longitud o sin carga distribuida a lo largo de su longitud, prácticamente no varía. Por lo tanto, esta restricción no es tan grande como pudiera parecer al principio. Y la segunda hipótesis, más que establecer una restricción sobre el tipo de problemas a los que se puede aplicar, simplemente nos llevará a interpretar los resultados de una determinada manera. Lo que vamos a obtener de este cálculo es precisamente el valor de ese parámetro lambda por el que hay que multiplicar todas las cargas para que la estructura colapse por pandeo. Es decir, al final lo que nos está dando es una especie de coeficiente de seguridad del estado de cargas que tenemos en una estructura respecto de aquel que le produciría el pandeo. Por lo tanto, simplemente no es que sea una restricción, cualquier estado de cargas lo vamos a poder analizar, solamente hay que saber interpretar el resultado que nos dé. Bueno, pues la situación que tenemos para una estructura como la de esta imagen es que el vector de cargas que actúan en los nudos de la estructura será igual al vector de desplazamientos de los nudos de la estructura multiplicado por una matriz de rigidez, que es la matriz de rigidez de segundo orden que hemos visto en las diapositivas anteriores. Si aumentamos el valor de la fuerza que actúa en los nudos en una cantidad, delta de F, lo que obtendremos es que se produce un aumento también en los desplazamientos, de manera que si para una fuerza F teníamos unos desplazamientos U, para una fuerza F más delta de F tendremos unos desplazamientos U más delta de U. Sin embargo, el pandeo quiere decir que se produce un incremento del desplazamiento, un aumento del desplazamiento sin que aumente la carga, puesto que mientras estamos en una situación de equilibrio estable, la carga aumenta sin que se produzca ningún desplazamiento más que el acortamiento de las barras, y cuando se produce el pandeo lo que tenemos es la situación justamente contraria. Para un valor de carga constante igual a la carga crítica, lo que tenemos es un desplazamiento que se va haciendo cada vez mayor sin necesidad de que aumente la carga. Bueno, pues esto quiere decir, en esta expresión de aquí arriba, si K por U es F, K por delta de U tendría que ser delta de F, y si tengo delta de U con delta de F igual a 0, lo que yo quiero resolver es que la matriz de rigidez de segundo orden por ese incremento de los desplazamientos tiene que ser igual a un vector de cargas nulo. Esto solamente se puede conseguir de dos maneras: o haciendo que el desplazamiento sea nulo, con lo cual no tendríamos pandeo, no es la solución que nos interesa, o bien haciendo que el determinante de la matriz del sistema de ecuaciones sea nulo, con lo cual tendríamos un sistema compatible indeterminado. Y además obtendríamos el valor de lambda que produciría ese determinante nulo y daría lugar al pandeo, es decir, nos daría el valor por el que habría que multiplicar todas las cargas de la estructura para conseguir que ésta pandease. De esa forma, lambda sería la carga crítica, más que la carga crítica, el valor por el que hay que multiplicar todas las cargas para conseguir el estado de cargas crítico de la estructura, y delta de U sería la forma que adoptaría la estructura justo en el momento del pandeo. El problema es que este determinante es muy difícil de resolver, que es una forma políticamente correcta de decir que este problema no tiene solución analítica, y la solución numérica es muy compleja. La ventaja que tenemos es que, como hemos visto en la diapositiva anterior, en la zona en la que nos interesa analizar una estructura, desde que la carga es nula hasta que se alcanza la carga crítica, o desde el punto de vista de un elemento, desde que ese
a por L al cuadrado era 0 hasta que alcanzaba el valor de pi cuadrado prácticamente 10, eran bastante lineales, con lo cual es posible linealizarlas con un desarrollo en serie de Taylor, y de esa manera la matriz de rigidez de segundo orden queda, que era esta de aquí, quedaría de la siguiente manera. F4 se sustituiría por 12 menos 12 por un término que dependería de la carga. Recordemos que en la matriz de rigidez de primer orden los términos que están donde aquí aparece F4 eran un constante 12. Los términos que están situados donde aquí tengo la función de sensibilidad primera, en la matriz de rigidez de primer orden eran 6. Bueno, pues ahora al linealizar la función de sensibilidad me queda 6 más un término que depende de la carga de compresión. Donde tengo F2, en la matriz de rigidez de primer orden tenía un 4. Pues ahora F2 es 4 menos un término que depende de la carga de compresión del elemento. Y por último, donde está F3 teníamos un 2. Ahora F3 es 2 más un término que depende de la carga de compresión. De esta manera yo puedo descomponer la matriz de rigidez de segundo orden en la matriz de rigidez de primer orden, con el 12, el 6, el 4 y el 2, y la carga de compresión multiplicando a una matriz de rigidez geométrica, que eran los términos que me quedaban al hacer la linealización de la función de forma multiplicados por la carga de compresión. De esta manera, si las cargas son proporcionales a lambda, si la compresión de cada elemento yo la voy a multiplicar por lambda, K sub 2 la podré escribir como la matriz de rigidez de primer orden más lambda por la matriz menos lambda por la matriz de rigidez geométrica. Para determinar la carga crítica había que encontrar el determinante de la matriz de rigidez de segundo orden e igualarlo a 0. Bueno, pues en este caso el determinante de la matriz de rigidez de segundo orden es el determinante de la matriz de rigidez de primer orden menos lambda por la matriz de rigidez geométrica. Y si yo multiplico todo por la inversa de la matriz de rigidez geométrica, lo que me queda es este problema de autovalores, en el que la matriz del problema es la inversa de la matriz de rigidez geométrica multiplicada por la matriz de rigidez de primer orden, y al resolverlo obtengo el valor del parámetro por el que tengo que multiplicar todas las cargas de la estructura para obtener el estado de cargas crítico, y de la expresión general del problema de autovalores y autovectores obtengo los autovectores del problema, que serían los modos de pandeo. Bueno, pues esto es lo que hace el programa, que como se ve no tiene demasiado que ver con la solución analítica que estudiamos en su día en clase. Por lo tanto, vamos a tener que comprobar si el programa es capaz de resolver o de encontrar soluciones buenas utilizando un método completamente distinto de lo que son las deducciones teóricas que hemos hecho en clase. Entonces, lo que veremos en la práctica es que, lógicamente, el método sí que funciona, pero no funciona siempre. Hay una influencia de la calidad del modelo en el análisis de problemas de estabilidad. Una influencia que no se daba en el análisis estático que se puede hacer de todo tipo de estructuras, como el que se hizo en la práctica anterior con las celosías. En aquel caso se hizo un análisis estático, y en cada elemento, entre cada nudo físico de la estructura, solamente colocábamos un elemento. Es decir, analizábamos un problema como este, un problema de estática, utilizando un único elemento, con un nudo al principio y otro nudo al final, y con estos dos nudos, la deformada que podríamos obtener sería esta línea recta. La deformada no sería muy buena, pero el resultado que obtendríamos sería exactamente el mismo que el teórico. Aquí el ejemplo que he puesto es el de una viga en voladizo con una carga puntual en el extremo. Este desplazamiento delta es PL cubo partido por 3EI, y si calculamos esto con un programa de cálculo matricial con un único elemento, lo que obtenemos es PL cubo partido por 3EI. Y si en vez de colocar un elemento, colocamos 4 elementos, obtendremos una mejor aproximación de la forma de la deformada, puesto que si estos nudos están en su posición, al unirlos con líneas rectas, obtendremos una aproximación muy buena de la deformada, pero numéricamente el desplazamiento de este punto seguirá siendo PL cubo partido por 3EI. Ni ganamos ni perdemos nada al añadir más elementos. Bueno, ganamos que calculamos directamente los desplazamientos de estos puntos intermedios, que con un único elemento no tendríamos. Pero la solución allí donde tengo nudos es exactamente igual con un elemento que con 4. Bueno, pues cuando se analiza un problema de pandeo, la solución no es esa. Lo que comprobaremos en la práctica es que
para que la solución de un problema de estabilidad analizado como hemos visto en las diapositivas anteriores sea suficientemente buena, es necesario que los nudos, el número de elementos que pongamos en el modelo, sea capaz de reproducir fielmente la deformada que tiene la estructura cuando pandea. Así, para una columna en voladizo con un único elemento, obtendríamos una aproximación de la deformada relativamente pobre, que nos daría un resultado, y en cambio, si trabajamos con 4 elementos, obtendríamos una aproximación de la deformada mucho mejor. Pues bien, cuando calculemos la carga crítica, veremos que con 4 elementos obtenemos prácticamente el valor teórico de la carga crítica, pero con un solo elemento obtendremos una aproximación bastante peor. Y eso, que en el ejemplo de la columna en voladizo, es donde mejor funciona. Porque si pensamos en una columna bien empotrada, resulta que con un único elemento hay que darse cuenta que si solo tengo un elemento, tengo solamente 2 nudos, uno al principio y otro al final, y si solamente tengo 2 nudos, por condiciones de contorno, ninguno de los nudos puede desplazarse. Por lo tanto, salvo longitudinalmente. Por lo tanto, la deformada que obtendríamos con un único elemento para este problema que tenemos aquí sería una línea recta entre los dos extremos, si acaso un poquito más corta. Esto se parece prácticamente en nada a la deformada que tiene realmente la estructura. Por lo tanto, la aproximación que obtendremos para esta carga será muy mala. De hecho, el resultado es que el método no es capaz de converger y da un resultado disparatado. En cambio, si trabajamos con 4 elementos, la aproximación que se puede conseguir de la deformada es mucho mejor, y en este caso ya la solución que se obtendrá es mucho más parecida, por no decir que coincide prácticamente con el valor teórico. Una vez visto cómo vamos a conseguir el primer objetivo de la práctica, comparando los resultados de 4 problemas conocidos con los que vamos a obtener con ayuda de Cestri, vamos a ver cómo conseguir el segundo objetivo de la práctica. Y para eso lo que vamos a hacer es analizar 2 torres de celosía, una como la que vemos aquí, con 5 plantas, sometida a una carga de compresión en la cabeza de cada una de las patas de la celosía. Y en esta circunstancia, en esta estructura, lo que tenemos es que el axil al que está sometida cada una de las patas es el 80% aproximadamente de la carga que tenemos en la cabeza. El resto de la compresión se repartiría por las diagonales y los montantes. Si L es la longitud de cada una de las barras que forman la celosía, la carga crítica de pandeo de cada una de estas barras será pi cuadrado por el módulo de Young del material por la inercia de este elemento que forma parte de la celosía dividido por la longitud del elemento al cuadrado. De manera que si igualamos el valor del axil al valor de la carga crítica, es decir, si tenemos una carga P que sea mayor que pi cuadrado EI1 partido por 0,8 L al cuadrado, lo que se producirá es el pandeo de los elementos que forman el cordón de la celosía, de todos a la vez, puesto que como la compresión que tienen en este problema es prácticamente la misma y la carga crítica es exactamente la misma, cuando falle fallará a su vez fallarán todos. Para que haya continuidad de giro en los nudos, la deformada que adoptará la estructura es esta sinusoide que vemos aquí. Lo mismo sucederá con la pata de la derecha. Para que haya compatibilidad también en montantes y diagonales se tendrán que deformar de esta manera, pero lo que tenemos es un modo de fallo local. ¿Por qué local? Porque los nudos de la estructura permanecen todos en su sitio, aquí, 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 los nudos no se han movido, y son cada uno de los elementos los que pandea en su sitio, ¿vale? Sin moverse de la posición en la que estaban sus extremos en la configuración indeformada, se produce un pandeo local de un elemento. Lo que pasa es que en esta estructura, cuando falla uno, se alcanza la carga crítica de pandeo y todos fallan simultáneamente. Pero son los elementos individuales lo que está fallando. Si aumentamos la altura de la torre, lo que tenemos es que, además de que los elementos individuales seguirán fallando para la misma carga crítica, puesto que los elementos son iguales, se ven más pequeños en la torre de la derecha porque el dibujo está tomado de más lejos para coger toda la altura de la torre, pero la carga crítica es la misma. Y además aquí entrará en juego la posibilidad de otra carga crítica, que sería la que obtendríamos analizando toda esta torre como una única viga en voladizo
con una sección compleja formada por las 4 patas, los montantes y las diagonales. En este caso tendríamos que esa carga crítica sería pi cuadrado por el módulo elástico por la inercia de esa sección equivalente, que habría que ver cómo se podría determinar, dividido, como estamos en voladizo, por el doble de la altura de la torre al cuadrado. En esta situación, si resultara que esta carga era más pequeña que esta, en este caso no sucedía, puesto que la altura era la mitad. Al aumentarse la altura al doble, el denominador se multiplica por 4 y por lo tanto esta carga crítica global se reduce mucho respecto de la que teníamos en la torre más bajita. Entonces, si llegamos a una situación en la que la carga crítica de pandeo global sea menor que la carga crítica de pandeo local, puede suceder que para una carga más baja que la que teníamos aquí, lo que se produzca es un fallo que, si os fijáis, no tiene nada que ver con el que tenemos aquí. Aquí los puntos estaban en su sitio, los nudos estaban en su sitio y las barras pandeaban alrededor de esas posiciones fijas. Aquí no. Aquí las barras permanecen todas rectas y son los nudos los que se van moviendo de manera que la estructura completa coja la deformada que hemos visto antes en la columna en voladizo. Este es un caso de pandeo global. Los problemas de pandeo local, de alguna manera, se pueden determinar con ayuda de las normativas, porque las normativas están pensadas fundamentalmente para prevenir este tipo de fallo, que por otra parte es el más habitual en estructuras. Pero para predecir un problema como el que vemos aquí, la única manera de poder hacerlo eficazmente es mediante un programa de cálculo matricial como el que vamos a utilizar en la práctica. Por lo tanto, para poder alcanzar los dos objetivos que hemos visto al principio de la práctica, vamos a realizar dos ejercicios. Por un lado, analizaremos el pandeo de elementos aislados con barras de 1 metro de longitud y una sección de 12 por 18 milímetros. Analizaremos tanto la columna en voladizo como la biapoyada como la biempotrada, como una que esté biapoyada en Z y biempotrada en Y. Y todo esto lo analizaremos con un único elemento o con 4 elementos, para comparar los resultados entre sí y con los valores teóricos. Y por otro lado, analizaremos el problema de pandeo de 2 torres, una de 50 metros de altura, con una base de 4 por 4 metros, en la que los postes son tubos cuadrados de 175 milímetros de lado y 6 milímetros de espesor, y las diagonales y montantes son tubos de 160 milímetros de lado y 6 milímetros de espesor. Cargaremos la estructura con unas cargas unitarias en la parte superior para que directamente el valor de la carga, el valor de lambda que nos dé el programa al calcular la carga crítica, coincida con el valor de la carga que tenemos aplicada tendríamos que aplicar en la cabeza de los postes. Y analizaremos luego otra torre exactamente igual, pero el doble de alta, de 100 metros de altura, para ver qué modo de fallo tiene cada una. Bueno, pues hasta aquí la introducción a la práctica. Vamos a empezar a resolver el problema. Para analizar el problema, lo que tenemos que utilizar es el programa CESTRI, puesto que vamos a analizar problemas tridimensionales, y eso no es posible hacerlo con el programa CESPLA que utilizamos en la práctica anterior. Para activar este programa lo tendremos en la carpeta de cálculo de estructuras 7.3, tenemos el programa CESPLA que utilizamos en la práctica anterior y tenemos también el CESTRI. Pues en esta práctica vamos a utilizar el CESTRI. La apariencia del programa es prácticamente la misma, tenemos los mismos botones en la parte de arriba, los mismos menús, la ventana a la izquierda que nos mostrará las ligaduras, las cargas, las barras y los nudos, la parte derecha donde vemos el dibujo de la estructura, y las diferencias son dos. Por un lado, tenemos que aquí no hay ninguna malla de puntos de apoyo, puesto que dibujar una malla tridimensional es un problema muy complejo y este programa no es capaz de hacerlo. A veces colocando una malla tridimensional se molesta más que aclara a la hora de dibujar, por lo tanto, a la hora de introducir los nudos no podremos apoyarnos en esa malla espacial y tendremos que meter los nudos por coordenadas. Y por otro lado, aquí en los márgenes vemos 3 deslizadores que lo que nos van a permitir es girar la estructura, ¿de acuerdo? Podemos alterar la posición de la estructura desplazando los deslizadores. Bueno, también podemos desde aquí ver la estructura desde el eje X, desde el eje Y, desde el eje Z.
¿de acuerdo? Vamos a dejarlo como estaba inicialmente, con una elevación de 22 grados, un azimut de menos 45 y una inclinación de 0, ¿de acuerdo? Para que nos muestre la estructura en una perspectiva isométrica. Lo primero que tenemos que hacer con Cestri, igual que con Cespla, es ajustar las unidades. Para eso vamos a editar unidades y en esta primera parte de la práctica vamos a trabajar con milímetros y con newtons. Introducimos ahora los puntos, crear nudo por coordenadas, crearemos uno en el origen de coordenadas y otro como las barras tienen 1 metro de largo, vamos a disponerlas a lo largo del eje X en 1000. Le damos a crear, centramos la imagen y tenemos los dos puntos en pantalla. El algoritmo de dibujo de Cestri es un poco más rudimentario que el de Cespla, entonces ahora los puntos se ven muy grandes. Luego cuando dibujamos las barras, pues el dibujo ya se verá mejor, pero de momento la verdad es que queda un poco elegante. A continuación vamos a definir las propiedades de la sección, puesto que como la barra tiene una sección rectangular de 12 por 18 milímetros, no corresponde con ningún perfil laminado y vamos a tenerlo que crear nosotros a mano. Para eso vamos a crear perfil estructural, le vamos a dar como nombre 12 por 18, el área son 12 por 18 milímetros, o sea 216 milímetros cuadrados. El área reducida cortante son 5/6 del área, lo tenemos esto aquí se nos indica en el guión de la práctica. Aquí vemos la barra que vamos a calcular, las distintas condiciones de apoyo que habrá que poner para crear la viga en voladizo, biapoyada, biempotrada, y biapoyada en Z y biempotrada en Y. Y aquí un poquito más abajo nos indica cuánto vale el área reducida cortante y la inercia torsional para esta sección rectangular. Lo dicho, el área reducida son 5/6 de B por H y la inercia a torsión son 0,196 H por B al cubo, siendo H la dimensión mayor, 18 milímetros, y B la dimensión menor, 12. Bueno, pues vamos a introducir estos valores en el perfil de Cestri. El área cortante son 5/6 de 12 por 18, eso son 180 milímetros. El área cortante a Z es exactamente la misma. El módulo de torsión eran 0,196 H por B al cuadrado, 0,196 12 por 18 al cuadrado, esto da 508 milímetros a la cuarta. La inercia respecto del eje Y, si nos damos cuenta cómo estaba orientada la barra, la inercia respecto del eje Y es la inercia menor, será 12 al cubo por 18 partido por 12, eso da 2592 milímetros a la cuarta, y la inercia respecto del eje Z, que es la mayor, es 18 al cubo por 12 partido por 12, eso da una inercia de 5832 milímetros a la cuarta. En el tipo de perfil para pandeo vamos a poner no considerar, porque este tipo de sección para pandeo lo que le dice al programa es por qué curva de pandeo tiene que ir para calcular el coeficiente de reducción de resistencia por pandeo, es decir, la comprobación que nos pide el código técnico para reducir la resistencia de elementos reales debidos al pandeo. No es eso lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a calcular la carga crítica de un elemento ideal. No tiene nada que ver con las comprobaciones de pandeo que se hacían en la celosía de la práctica anterior. Bueno, pues ahora ya editamos las propiedades por defecto. Vamos a coger una barra de acero S275. Para la sección vamos a coger el perfil especial que acabamos de crear, que es el 12 por 18. Le damos a OK y creamos una barra biempotrada entre los dos nudos. Aquí vemos cómo la sección que tenemos es una sección rectangular que tiene la inercia menor respecto del eje Y, que es el verde, y la inercia mayor respecto del eje Z, que es el azul. El rojo es el eje X. Bueno, pues ahora ya vamos a poner las condiciones de contorno y las cargas. Para poner las condiciones de contorno vamos a empezar analizando la viga en voladizo. Si seguimos el esquema
que nos marca el guión de la práctica. Empezaremos con la viga en voladizo. Para eso vamos a colocar un empotramiento aquí a la derecha. El empotramiento es esta de aquí. Y a la izquierda vamos a colocar una carga, pero como sucedía con Cespla, para poder colocar una carga primero tenemos que definir una hipótesis de carga. Solo vamos a trabajar con una única carga, hipótesis 1, no vamos a darle otro nombre. Y ahora, si señalamos el nudo de la izquierda y le damos a aplicar fuerza, vamos a aplicar una fuerza en X de valor -1. Aquí podemos poner el valor que queramos. Y en función del valor que quedamos aquí, el coeficiente de seguridad que nos dará frente al pandeo será distinto. Si pongo una carga de 100, el coeficiente de seguridad me dirá por cuánto tengo que multiplicar la carga de 100 para que la barra pandee. Si le pongo una carga que valga 1, directamente ese coeficiente de seguridad será el valor de la carga crítica. Por eso vamos a trabajar siempre con cargas unitarias cuando queramos determinar la carga crítica, o siempre o en la mayoría de las ocasiones en problemas elementales como este. Bueno, pues le damos a OK, ya tenemos el problema definido, y si este botón servía para realizar el cálculo estático de la estructura, con este de aquí lo que vamos a hacer es el cálculo de estabilidad. Bueno, pues ya está hecho. Si esto nos mostraba la deformada de la estructura al resolver el cálculo estático, esto nos mostrará el modo de pandeo, que en este caso pues es el que cabía esperar para una viga en voladizo. Si queremos ver el valor de la carga crítica, lo podemos dar dando aquí, y en este caso la carga crítica sería de 1327 newtons. Vamos a ver cómo obtener la viga biapoyada. Vamos a hacer primero los 4 casos con un único elemento y luego repetiremos lo mismo con 4 elementos, pero como para eso tenemos que borrar la barra y poner más nudos, es más rápido si cambiamos las condiciones de contorno con un único elemento y luego hacemos lo mismo con 4 elementos. Bueno, el siguiente caso que tenemos que resolver es el de la viga biapoyada. En este caso, en el guión de la práctica tenemos qué grados de libertad hay que restringir y cuáles hay que impedir para simular la viga biapoyada. Entonces, si nos damos cuenta, en el origen hay que impedir todos los desplazamientos, dejar en principio libres todos los giros, salvo el giro alrededor del eje X, puesto que si dejamos el giro alrededor del eje X libre en los dos extremos de la barra, el movimiento de torsión estaría permitido y por lo tanto, al haber un movimiento como sólido rígido permitido, el programa no sería capaz de calcular. Entonces, por eso restringimos también en uno de los dos extremos el giro en X. Si nos damos cuenta, esto es común para todas las combinaciones. El giro en X al principio siempre está impedido y en cambio al final siempre está libre. Las condiciones a la derecha, como son un apoyo, pues tendríamos los desplazamientos permitidos, el desplazamiento en X tiene que estar libre y los 3 giros libres. Vamos a poner esto en C-string. Para hacer esto lo mejor es venir, primero antes de poner unas ligaduras nuevas hay que quitar las viejas, porque si no C-string lo que hace es añadirlas. Es decir, si aquí añadimos otra condición de contorno, la sumaría al empotramiento y como el empotramiento ya restringe todos los grados de libertad, pues no cambiaríamos nada. Entonces, en primer lugar, vamos a la pestaña de ligaduras, con el botón de la derecha seleccionamos borrar ligadura y borramos el apoyo que teníamos aquí. Ahora, con el botón de la derecha le damos a aplicar ligadura y lo que hemos dicho antes, los 3 desplazamientos tienen que estar fijos y tendremos que dejar libres los 3 giros, salvo el giro en X para evitar el movimiento como sólido rígido. Un apoyo, desplazamiento impedido, giro libre. Bueno, pues lo metemos y lo representa de esta manera. Y aquí a la derecha deberíamos tener otro apoyo, es decir, los 3 desplazamientos fijos y los 3 giros libres. En este caso podríamos dejar libre también el giro en X, porque como ya lo hemos impedido aquí atrás, ya no es posible el movimiento como sólido rígido. Entonces, dejamos este giro libre, como nos dice el guión, o fijo, no cambiaría nada. Pero el problema es que si aquí coloco un apoyo en el eje X en este punto, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que tengo aplicada la carga en dirección X encima de un apoyo que me pide el movimiento en el eje X. Aparecerá una reacción en este apoyo igual a la carga y de sentido contrario y la barra quedaría descargada. Y si la barra está descargada, no se puede resolver el problema, porque daos cuenta que lo que hace el programa es descomponer la matriz de rigidez de segundo orden en la matriz de rigidez de primer orden, más la carga de compresión
por la matriz de rigidez geométrica. Si no he calculado previamente una carga de compresión, no puedo calcular la matriz de rigidez de segundo orden y resolver el problema. Entonces, si aquí pongo un apoyo en X, como lo estoy poniendo aquí, no voy a obtener ningún resultado. El apoyo en X hay que dejarlo siempre libre. Bueno, pues ya estamos, le damos a calcular y aquí obtenemos el valor del desplazamiento en este caso. ¿De acuerdo? Es un desplazamiento a lo largo del eje Z, puesto que la inercia menor era la inercia respecto del eje X. Vamos a ver qué pasa ahora con la viga biempotrada. Pues borramos nuevamente las ligaduras. Aquí abajo podemos poner un empotramiento, como hemos hecho antes para la viga en voladizo. Y aquí arriba tendremos que impedir los desplazamientos en Y y en Z. El desplazamiento en X tenemos que seguir dejándolo libre. Y aquí impedimos los 3 giros, puesto que tenemos un empotramiento. Bueno, le damos a calcular y nos sorprende el valor de la deformada que nos muestra, porque no es para nada la que esperábamos. Y además, si mostramos el valor de la carga, pues también sale un valor completamente disparatado. Sale 2 por 10 a la 13 newtons. Es decir, una barbaridad. Esto es debido a que, como hemos dicho, en esta situación los únicos 2 nudos que tiene la barra están impedidos por las condiciones de contorno. Lo único que puede hacer este nudo es desplazarse a lo largo del eje X, con lo cual es imposible reproducir la deformada de la barra pandeada. Ya vemos que la deformada que nos ha pintado no tiene nada que ver con la deformada real y por lo tanto el valor de la carga no tiene nada que ver. Este valor está sencillamente mal. Este problema no es posible resolverlo con un único nudo. Vamos a ver qué pasa con el cuarto caso. Y el cuarto caso, teníamos que en el origen tenemos que impedir todo menos el giro en Z, y al final tenemos que impedir los desplazamientos en Y, en Z y el giro en Y. Pues vamos a ello. Borramos las ligaduras que teníamos. Y imponemos las nuevas. Aplicar ligadura. Aquí habíamos dicho que fijábamos todo menos el giro en Y. Vamos a comprobar. No, el giro en Z es el que tiene que estar libre. Giro en Z libre, giro en Y fijo. Y en el otro extremo lo que tenemos es impedidos desplazamientos en Y y en Z y giro en Y. Impedidos desplazamiento en Y y en Z y el giro en Y. Calculamos y en este caso la deformada es parecida a la de la viga biapoyada que hemos tenido antes, pero ahora el desplazamiento se produce a lo largo del eje Y, que es el verde, girando alrededor del eje Z. Es decir, teníamos la duda de si fallaría antes como viga biapoyada contra la inercia grande o como viga biempotrada contra la inercia pequeña. Bueno, pues hemos visto que es un problema de fallo como viga biapoyada contra la inercia grande. ¿De acuerdo? El desplazamiento en este caso es horizontal, el giro es alrededor del eje vertical y por lo tanto es la situación que tenemos. Bueno, pues ya tenemos, si queremos ver el valor de la carga, en este caso sí que ha calculado, son 14.412,5 newtons. Bueno, vamos a ver qué pasa si ahora calculamos con 4 elementos. Pues lo que tenemos que hacer en este caso es borrar el elemento. Tenemos los 2 nudos de los extremos con sus condiciones de apoyo. Vamos a crear ahora nudos a lo largo de... Tenemos 1 metro de longitud, pues si hay que crear 4 elementos, habrá que colocar un nudo en 250 milímetros, otro en 500 y otro en 750. Crear nudos, pues uno en 250, otro en 500... me he equivocado, tenía que ser en 500 en X, lo he puesto en Y, y otro más en 750. Vale. Dibujo las barras
igual que he hecho antes, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Si centro la imagen me saldrá este nudo que se me había quedado aquí descolgado, lo borro y ahora ya puedo centrar la figura. Bueno, pues ya no hay que tocar nada más. Si quiero volver a calcular el valor de pandeo de la barra empotrada en Y y apoyada en Z, le doy al valor del cálculo. La deformada que tenemos es la misma, la he amplificado menos, pero la forma que tenemos es la misma. Pero el valor, que antes era de 14.000 newtons más o menos, ahora es solamente de 8.860. Este valor lo podéis comprobar que está mucho más cerca del valor teórico que el valor que teníamos antes. Lo mismo va a suceder con los demás casos. Si probamos ahora con la barra bien empotrada, borramos las ligaduras. Ponemos un empotramiento aquí abajo. Aquí ponemos lo correspondiente, que es impedirlo todo menos el desplazamiento en X, sería lo correspondiente al empotramiento. Y ahora calculamos, pues en este caso sí que tenemos la deformada típica de una viga bien empotrada. Si la mostramos respecto del eje Y, la vemos más claramente, la deformada que tenemos de una viga bien empotrada. Y el valor del cálculo ahora son 21.232 newtons, un valor mucho más razonable que ese 10 a la 13 que nos había dado en el cálculo anterior. Bueno, pues quedaría únicamente para terminar esta parte de la práctica analizar la viga en voladizo la columna en voladizo y la columna vía apoyada con 4 elementos. Copiar los valores de las cargas críticas y con esto habríamos terminado. Y en el caso de que los valores sean razonablemente parecidos, suficientemente parecidos a los valores teóricos, pues podríamos concluir que el primer objetivo de la práctica se ha cumplido y que hemos comprobado que este programa es capaz de reproducir los resultados teóricos de pandeo de barras siempre y cuando el modelo tenga un mínimo de calidad, es decir, que tenga los mínimos elementos para poder analizar el programa con ciertas garantías. Bueno, la segunda parte de la práctica son las dos torres. Como introducir la malla de las dos torres es un proceso muy largo que consumiría prácticamente todo el tiempo de la práctica, lo que hemos hecho ha sido preparar en el ADD un par de ficheros a los que hay que hacer muy pocas modificaciones para poder llegar a calcular. Si vamos al ADD de la asignatura, en la práctica 4 tenemos una carpeta que pone ficheros de práctica de pandeo. Y aquí tenemos un modelo para la torre de 5 pisos y otro para la torre de 10 pisos. Vamos a descargarlas a nuestro ordenador. Y vamos a abrirlos con Cestri. Primero el de 5 pisos. Yo no guardo los cambios, pero es conveniente que mientras estéis haciendo la práctica vayáis guardando los ficheros de vez en cuando para, en caso de que haya algún problema, pues no perder todo el trabajo. Aunque es verdad que este primer ejercicio es muy rápido y aunque tuvierais que volver a empezar, la diferencia no sería muy grande. Bueno, pues vamos a poner la estructura tridimensional como la teníamos antes, una elevación de 22, un azimut de menos 45, ¿vale? Y esta es la vista de la torre de 5 pisos. Bueno, pues aquí tenemos el modelo. A este modelo le falta introducir las cargas en la parte de arriba, los apoyos en la parte de abajo y las propiedades de las secciones. Si vemos las barras tienen definidas 3 secciones distintas, una se llama patas, otra se llama diagonales y otra se llama resto, que es la que se utiliza para los montantes. Bueno, pues lo que sucede es que si editamos esos perfiles, pues el perfil de las patas, perdona, no le he dado a editar, le damos a propiedades,
todas las propiedades están puestas a 1, y eso no es correcto. El perfil de las patas es un tubo de 160 milímetros de lado y 6 milímetros de espesor, y por lo tanto hay que meter los valores correspondientes de el área reducida y las inercias. Estoy con las patas. Y las inercias son las mismas. En el tipo de sección para pandeo deberíamos poner tubo laminado en caliente, aunque como no vamos a hacer este tipo de cálculo, da lo mismo lo que pongamos. Vale. Al hacer esto, las patas nos las dibuja ya con una sección determinada, a diferencia de lo que teníamos antes, que solamente eran estas líneas. En el guión de la práctica tenemos también cómo calcular las áreas reducidas a cortante y las constantes de inercia torsional para una sección tubular cuadrada. Pues es cuestión de aplicar estas fórmulas a la geometría que tenemos y obtenerlas. En la inercia de torsión, a sub m es el área encerrada por la línea media del perfil, que sería la línea que va entre la cara exterior y la cara interior, y el perímetro sería la longitud de esa línea media del perfil. Pues habrá que calcularlo para las dos secciones e introducirlo en el programa. Bueno, pues ahora habría que editar la sección de las diagonales. Hay que destacar que en estos ficheros las unidades están en centímetros y kilogramos, que son las unidades que utiliza el programa por defecto, y por lo tanto las propiedades de las áreas hay que darlas en centímetros cuadrados y centímetros a la cuarta. Y por último, para el resto hay que poner la misma sección que para las diagonales, la de 164, no sé dónde le he dado, propiedades. Bueno, con esto ya tendríamos definidas las secciones. Ahora hay que aplicar las cargas y poner los apoyos. Para esto va a convenir girar un poquito la vista, porque como está en perspectiva isométrica, la pata delantera y la trasera se superponen, y entonces a veces es fácil equivocarse a la hora de seleccionar un nudo. Pues esto lo podemos hacer modificando ligeramente la inclinación. Mejor dejar la inclinación como estaba. Vamos a modificar la elevación tampoco. Vamos a hacerlo modificando el azimut. Bueno, ya tenemos desalineadas las dos patas y va a ser más fácil aplicar las cargas. Vamos a poner primero los apoyos. Hacemos un zoom de la zona inferior para apuntar mejor. Seleccionamos un empotramiento. Los apoyos van a ser empotrados. Ahora vamos a la parte, creamos una hipótesis de carga para que nos deje introducir las acciones. Hacemos un zoom de la parte superior y aplicamos las cargas.
En este caso van a ser fuerzas de valor -1 en el eje Y. No, perdón, en el eje Z. Vamos a borrar esta carga. Bueno, pues ya tenemos el modelo listo, con sus secciones, sus empotramientos y sus cargas. Si ahora le damos al cálculo de estabilidad, nos da un error porque a veces el número de iteraciones que tiene el programa por defecto no es suficiente para que se alcance la convergencia. El problema de valores propios que tiene que resolver lo resuelve iterativamente, y cuando el problema es grande, con el número de iteraciones que tiene por defecto a veces no funciona. Entonces basta con que entremos en opciones de cálculo, en general, en el cálculo de estabilidad, el número máximo de iteraciones, en vez de 20 vamos a ponerlo a 500, y con esto en principio debería funcionar efectivamente. Y aquí vemos la forma de la deformada. Si la vemos desde el eje Y o desde el eje Z o desde el eje X mejor, vemos las distintas formas, modo de pandeo claramente local. Bueno, si queremos saber el valor de la carga crítica, le damos aquí y tendríamos que, para que se produjese este modo de pandeo local, habría que colocar en la cabeza de los postes una fuerza de 4 fuerzas de 474.715 newtons, o sea, 474,7 kilonewtons, para que esto falle. Habría que repetir la misma operación con la torre de 5 pisos. Voy a mostraros yo lo que sale ya una vez introducidas las propiedades en un fichero que tengo preparado. Vamos a ver, esto está aquí. A ver si lo carga. Vale. Bueno, esta es ya la solución. Vamos a ponerlo en perspectiva. El azimut. Vale, más o menos esta era la perspectiva que teníamos antes. Hacemos el cálculo. Le cuesta un poquito más, porque el modelo es bastante más grande, pero vemos que efectivamente el modo de pandeo que se nos produce ahora es un modo de pandeo global. Las barras permanecen rectas y es toda la torre la que se inclina. Y el valor de la carga es más pequeño que antes. Antes fallaba por 474 kilonewtons, ahora falla con 434. Es decir, estamos en la situación que hemos visto en la diapositiva. Si a esta estructura le aplicásemos una carga de 474 kilonewtons, el fallo de pandeo seguiría siendo local igual que antes, porque como no hemos introducido el peso propio, las dos estructuras son exactamente iguales. Los esfuerzos axiles son iguales, las secciones son iguales. Por lo tanto, si aplicásemos una carga de 474 kilonewtons, tendríamos un fallo local. ¿Qué ha pasado aquí? Que para una carga inferior, para 434 kilonewtons, hemos llegado a agotar la resistencia, la estabilidad de la torre completa. ¿Por qué pasa ahora esto y no pasaba antes? Pues porque antes teníamos la mitad de la altura y por lo tanto la carga para producir este mismo fallo hubiera sido 4 veces mayor que la que tenemos ahora. Bueno, pues con esto terminaría la práctica y en principio, como ya os dijimos, durante las sesiones de prácticas estaremos atentos al chat de las mismas por si os plantea alguna duda para poder resolverla. Bueno, pues nada más, buenos días.